Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Adrián Márquez Castro y en esta ocasión vamos a hablar sobre el desarrollo de interfaces centradas en el usuario. Este microlearning se va a dividir en 5 capítulos, el primero siendo la introducción, definiendo qué es una interfaz, el segundo, cómo se desarrollan y qué contienen las interfaces que están desarrolladas dirigidas al usuario. En tercer capítulo va a ser cuál es el concepto y la función de la usabilidad y la accesibilidad. El cuarto capítulo son conclusiones y cómo podemos aplicar lo que vemos aquí, es decir, en el microlearning, en la vida profesional. Y el quinto van a ser una recopilación de las fuentes de consulta y bibliografía digital. El primer capítulo es la introducción. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es todo aquel entorno que le permite a las personas usar un equipo o una plataforma de manera sencilla y directa. Es decir, nosotros utilizamos interfaces todo el tiempo, en las computadoras, en dispositivos móviles como teléfonos y tablets y en muchas otras herramientas que tal vez no sabíamos que tenían interfaces. El que estemos controlando el teléfono es a través de una interfaz, lo mismo con las computadoras e incluso interfaces que son de hardware, pero eso lo veremos un poco más adelante. Los antecedentes es porque al inicio de la informática, en la era de las computadoras, teníamos estas computadoras grandes de pantallas negras en las que teníamos que escribir todo con líneas de código y con comandos que se hacían en diferentes lenguajes de programación. Esto era un poco perjudicial en el sentido de que solamente una persona que había estudiado y sabía cómo escribir en ciertos lenguajes podía utilizar las computadoras, lo cual era un detrimento para las personas normales, es decir, comunes, civiles, que no habían estudiado esto y que para ellos era prácticamente imposible utilizar un equipo informático. Es a partir de esto que se empiezan a crear menús e iconos que les permiten manipular esos comandos y esas líneas sin tener que escribir nada de tras bambalinas. Es decir, con cada acción que ellos hagan al manipular un icono o un menú, están accediendo al código y están manipulándolo y están reescribiéndolo sin que ellos tengan realmente que hacer otra cosa más que guiarse de forma gráfica. Es por eso que fue una revolución, porque las personas comunes ya podían utilizar esa tecnología sin la necesidad de tener un conocimiento previo en informática. De hecho, Graciela Marker, que es una periodista muy orientada hacia la informática y la logística, con 20 años de experiencia, menciona que las primeras computadoras Apple fueron las primeras en incorporar una interfaz gráfica que incluía el sistema operativo y también un mouse, que el mouse también era como parte de esta interfaz, porque hasta entonces casi todos los equipos tenían teclado, todos, pero no tenían mouse. El mouse fue algo que implementó justamente Apple en sus primeros equipos. Pero se empieza a masificar con la llegada de Microsoft. La mayoría de los equipos que existen en el mundo tienen tecnología de Microsoft y solamente algunos de Apple. Son muchos también, pero la cuestión monetaria, la accesibilidad o la forma en la que se puede llegar a conseguir uno de estos equipos hace que sea un poco menor en cuanto a números. Es por eso que Microsoft y Apple pues se llevaron la interfaz gráfica hacia prácticamente todos los rincones del mundo, desde escuelas, oficinas, hospitales e incluso los hogares. Hay dos tipos de interfaces: interfaces de software, que son las que poseen los sistemas operativos y los programas, como acabamos de mencionar, es decir, el menú inicio en el caso de Microsoft, el Finder en caso de Apple, y el hardware, que es algo físico. Es la distribución de los botones, cuántas teclas tiene, si tiene ranuras de USB, de DisplayPort, de HDMI, dónde están los cables, cómo se puede comunicar esto con equipos como teclados, mouse y otros periféricos, o incluso con la misma computadora. Entendiendo que es una interfaz, ¿cómo es que se puede guiar al usuario? Entonces el segundo capítulo trata sobre el desarrollo y el contenido de una interfaz que va dirigida hacia un usuario. Shelley Purcell, en este año, justamente 2023, en el que se publica este video, describe que el desarrollo de interfaces centradas en el usuario es un proceso que dirige los objetivos a los usuarios y sus necesidades. Es decir, que se van a apoyar los creadores en muchas técnicas, investigando y diseñando cómo pueden crear productos digitales que sean utilizables y accesibles para el público y sobre todo al que van dirigido, que puedan suplir y que sepan cómo atender a las necesidades y requerimientos de las personas que van a usarlos. Esto es muy importante
Porque realmente cuando una persona utiliza un programa, utiliza un recurso digital, tiene que su atención tiene que ser totalmente atraída por la sencillez en la que se van a distribuir las herramientas y cómo van a utilizar estos programas, estos sistemas operativos o incluso estos componentes, hablando de una interfaz de hardware. Es decir, que hay que saber qué es lo que están buscando los usuarios y cómo podemos responder de una manera muy eficiente. Hay 4 etapas que describe Percy al momento de diseñar. El primero es entender el contexto del usuario, es decir, en dónde va a utilizar esta computadora o este programa, qué conocimientos previos tiene, cuál es su edad, qué tipo de escolaridad tiene, qué tipo de equipo tiene, cómo se va a ver la pantalla, si es que tiene acceso a un teclado o a qué periféricos tiene acceso. Esto se va de la mano con el segundo punto, que se especifica los requerimientos. Si esta persona necesita que los botones sean muy grandes y visibles, en el caso de una persona que tal vez tenga algún impedimento visual, o que sea una persona o muy joven o muy grande, o a lo mejor que tenga muchas opciones de customización, si acaso es una persona que ya tiene un conocimiento mucho más grande y a lo mejor esta persona lo que quiere es tener opciones, que este programa sea como muy suyo y que le pueda modificar casi todo para hacerlo sentir como si casi él lo hubiera programado. Después, diseñar las soluciones. Nosotros como diseñadores, ¿cómo podemos atender esas necesidades y requerimientos? Es decir, cómo podemos darles lo que quieren, pero que a fin de cuentas sea útil para ellos y que sea accesible. Y para eso tenemos que ir al cuarto punto, que es evaluar los resultados. Tratar de preguntarles por medio de encuestas, por medio de consultas, por medio de a lo mejor formularios que se pueden llenar al final o durante esa experiencia de uso, que nos puedan decir cómo podemos mejorarlo o qué puntos fuertes vieron y cómo podemos tratar de mejorar esta experiencia. Hablando sobre experiencias, hay que diferenciar qué es una interfaz de usuario y una experiencia de usuario, porque podrán sonar similares, pero no lo son, aunque van de la mano. Alicia Zambrano en el año 2021 menciona que la interfaz de usuario, con las siglas UI, User Interface, se refiere a cómo van a interactuar de forma intuitiva y cómoda a los usuarios. Es decir, van a ubicar los botones y van a ver por ciertos iconos, van a tener como símiles. Si ponemos un icono de una impresora, ellos van a entender que si oprimen ese botón o ese icono van a acceder a las opciones para imprimir un documento. Lo mismo con el disquete, que las nuevas generaciones tal vez no estén muy familiarizadas con lo que era un disquete o un floppy disk, pero se ha quedado en el imaginario colectivo como este icono de guardado. Eso es la interfaz de usuario. Pero la experiencia de usuario se refiere a cómo el usuario se siente con este sistema. Si fue fácil, si fue sencillo, si fue cómodo, si le gustaron los colores, si le gustó la tipografía, si siente que utilizarlo fue rápido, fue benéfico, que tal vez su workflow haya sido mucho más rápido y haya tenido resultados en muy poco tiempo y con unos resultados muy buenos. A eso se refiere a la experiencia de usuario. Van de la mano, pero no son lo mismo. Aquí vamos a mostrar algunas diferencias. La interfaz de usuario se refiere a qué tan visual e intuitivo es el programa, con los iconos, con la tipografía, con los colores. Aquí también mencionamos esto, tipografía, la composición, es decir, en dónde, el layout, de dónde van a estar las opciones, los menús, las cintas, las barras y los colores. Y del otro lado tenemos la experiencia de usuario, que se refiere a la arquitectura de la información, es decir, tras bambalinas, cómo vamos a ubicar y a mapear todas estas cosas, o con cosas me refiero a las opciones, y cómo es que el usuario va a poder llegar a ellas con un mapa de usabilidad. Es decir, si un usuario quiere ingresar a la tienda en línea de una plataforma, ¿cómo lo va a lograr? ¿Qué pasos va a seguir? A lo mejor va a haber un carrito, o a lo mejor va a haber una sección que se llame tienda. O si quiere llegar al contacto, a la información de alguna de los miembros del equipo que hizo esto, o de una tienda o de un software, ¿cómo va a llegar a ello? Es decir, el mapa de qué tan útil va a ser. Y hablando de esto, de dónde están las cosas y qué tan fáciles son de usar, hay que hablar de la usabilidad y la accesibilidad, que de nuevo son términos que parecen sinónimos, pero no son realmente reemplazables, es decir, no podemos intercambiar estas palabras porque cada una tiene un concepto y una función específica.
La usabilidad busca mejorar la experiencia del usuario en páginas web, pero no solo en páginas web, como hemos visto anteriormente, también en sistemas operativos y en software. Y la accesibilidad, que es vencer las discapacidades del usuario para acceder a la información. Es decir, que la accesibilidad es que puedan llegar a la información sin tener que sin que tenga que ser tortuoso, sin que sea como navegar en un laberinto, sino todo lo contrario, que navegar sea como si tuviéramos un mapa, si tuviéramos una brújula y pudiéramos encaminarnos de la forma mucho más natural posible. Entonces vamos por partes. Entendiendo la accesibilidad, que es a lo mejor a lo que las personas suelen remitirse, es que podamos entender dónde están las cosas, que se puedan acceder de la manera más fácil e intuitiva, sin tener que recurrir a andar preguntando o que tengamos que consultar en cada paso dónde están las cosas o las opciones y todas las cosas y opciones personalizables. La usabilidad se refiere, y aquí vamos a hablar un poco sobre los estándares ISO, en cómo el software se comprende, cómo va a ser atractivo para el usuario. Pero ¿qué es una norma ISO? La norma ISO es la Organización Internacional de Normalización y es una organización en la que hay normas, se establecen normas que ayudan a que todo servicio o todo producto tenga calidad, seguridad y que tenga una estandarización o un punto de referencia entre países. Hay muchas normas. En este caso, el estándar ISO en el número 9126 menciona que la usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y atractivo. Es decir, que sea bastante fácil de utilizar, que sea atractivo para las personas por sus colores, por su tipografía y todo lo que hemos mencionado anteriormente, para poder ser usado en ciertos momentos y en condiciones específicas. Habiendo entendido todo esto, ¿cómo podemos aplicar todo lo que aprendimos en nuestra vida profesional? Entonces, es decir, todo esto que hemos aprendido acerca de las interfaces de usuario y cómo van orientadas a resolver cuestiones que ellos necesitan, ¿cómo podemos aplicarlo? Permite que mejoremos la funcionalidad de un sistema, el diseño y el uso. Es decir, que sean intuitivas, eficientes y accesibles para todo tipo de usuarios. Desde una persona que no tiene conocimiento de cómo tener una computadora o que apenas acaba de conseguir un smartphone o un ordenador, hasta personas que ya tienen más experiencia, personas que son muy jóvenes, personas que tienen un rango de edad muy grande, bueno, que están en un rango de edad bastante amplio, o personas que están en su vida laboral. Tienen que ser fáciles de utilizar, intuitivas y eficientes. Es decir, que si estamos en un lugar donde nos piden un programa nuevo, como en nuestras oficinas, que podamos utilizarlo de una forma sencilla y que sea intuitiva y sobre todo que se muestren los resultados, es decir, que sea eficiente. Y las fuentes de consulta. Las fuentes de consulta que utilicé son bastante actualizadas, es decir, que ninguna es anterior al 2010, lo cual es importante porque si bien hablan de cosas del pasado como el inicio de la era informática, sobre las dos grandes compañías que son como Apple y Mac, lo estamos viendo de una forma bastante reinterpretada y de una forma en la que podemos seguir avanzando y actualizándonos en cuanto al contenido, como estas interfaces se van haciendo cada vez más y más intuitivas, donde incluso muchas personas empiezan a teorizar que en el futuro, con esto de la inteligencia artificial, asistentes virtuales, el hecho de tener que ingresar cosas en la computadora ni siquiera va a ser necesario el uso de un periférico como un teclado o un mouse, sino que incluso, y ya yendo un poco como a terrenos que parecieran ser incluso de ciencia ficción, con solo el pensamiento o con solo desearlo. Es bastante interesante cómo las interfaces van siendo cada vez más y más refinadas en cuanto a entender a un usuario. Y es por eso que entender cómo funciona nos va a llevar a encaminar los esfuerzos para que en el futuro sea todavía más sencillo. Eso es todo por mi parte. Les agradezco su atención y cualquier duda estoy al pendiente. Y muchas gracias de nuevo. Nos vemos en el siguiente.